¿Alguna vez te preguntaste el origen de las cosas que utilizamos? ¿De los lugares que visitamos diariamente? ¿O de quién o cómo se originaron sus nombres? Bueno, hoy vamos a intentar encontrar alguna de esas respuestas en el origen de las cosas. El origen de los ladrillos. Si hablamos de la historia del ladrillo, también es hablar del progreso de la civilización humana, desde que el hombre dejó de ser un nómada hasta el comienzo de construir casas. Entre los objetos más antiguos del mundo se encuentran los ladrillos. Lógicamente, aparecieron y se desarrollaron junto a la humanidad y fueron la opción adecuada para construir las primeras viviendas, y aunque al principio eran de materiales menos duraderos, sirvieron para resguardar a los hombres en casas y permitirle construir templos y monumentos que algunos se mantuvieron en pie hasta el día de hoy. En los primeros tiempos se empezó elaborando en su forma cruda, que es el adobe. Su difusión se debió a que el hombre le dio un tamaño que se ajustara a su mano, y para hacerlo recurrió a materias primas que se pueden encontrar casi en cualquier parte del mundo. Elementos tan comunes como la tierra, el agua y el aire para el secado y el fuego para la cocción. El uso de la utilización del adobe y los ladrillos se fechan aproximadamente entre el 10.000 y 8.000 a.C. La primera vez que se utilizaron fue en el Neolítico precerámico, y para que quede más claro, estamos hablando de la prehistoria. La prehistoria está dividida en dos partes, la edad de piedra y la edad de los metales. Y la edad de piedra está también dividida por el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. El neolítico precerámico o acerámico está referida a un área geográfica en particular. Esta está constituida por los territorios del antiguo Egipto, el levante mediterráneo, que este está formado por los países que hoy conocemos como Siria, Líbano, Palestina, Israel, entre otros, y la Mesopotamia. Las principales características del neolítico fueron la ganadería, la agricultura, el sedentarismo, la aparición de la piedra pulida y la generalización de la cerámica. Y se cree que se debió a que en aquellas zonas había escasez de madera y de piedra. Básicamente que estaba todo hecho de cerámica. Los primeros ladrillos fueron de arcilla secada al sol, llamados adobe, como dijimos anteriormente, y una de sus principales características era la fácil manejabilidad, ya que cabían en una sola mano, aunque eran mucho más grandes de los que conocemos hoy. Utilizados mayormente para la creación de murallas y la creación de hogares. Solo hacía falta tiempo para que se descubriera que aumentando, amasando, secando y luego sometiendo a cocción, las arcillas se tornaran mucho más estables y más resistentes, logrando lo que hoy en día conocemos como cerámica. Entre 6.000 a 5.000 años antes de Cristo, los sumerios aplicaban por primera vez la cerámica a la construcción, elaborando ladrillos que suplantarían a la piedra. Pero ahora dejemos de lado los orígenes y la elaboración del ladrillo y pasemos a algo un poco más fascinante. ¿Qué cosa nos aportó el ladrillo a la humanidad? Por ejemplo, los zigurat son templos que servían como observatorio. Siguen en pie con un aproximado de 4.000 años antes de Cristo y están hechos de adobe recubiertos de ladrillo. Estos tienen un peso muy grande espiritualmente, ya que los sacerdotes de cada templo celebraban en la parte más alta de los zigurat rituales dirigidos al dios correspondiente de la ciudad. En su época eran considerados montañas cósmicas de 7 pisos, en su gran mayoría, que conectaban el cielo con la tierra. 7 pisos que se creen inspirados en los 7 cielos planetarios, o sea, lo que conocemos hoy como nuestro sistema solar, y también en los 7 colores del mundo, que son los colores que podemos ver en un arco iris. Tenían una altura variada entre 15 y 40 metros, y gracias a ellos y a mirar a las estrellas se descubrieron cosas como los puntos cardinales, los signos zodiacales, las formas geométricas, entre muchas otras cosas. Y sin nombrar a la Torre de Babel, que se cree que existió, aunque no quedaron indicios de ella, que se calcula que llegó a medir más o menos unos 60 metros, lo que básicamente hoy en día es un edificio de 20 pisos que ronda entre los 60 a 70 metros. De hecho, déjenme agregarles algo súper curioso que me pasó cuando
buscaba esta información. Gracias a estos monumentos se conocieron las constelaciones antiguas. Aunque en ese momento tenían otros nombres, hoy en día las conocemos como Leo, Escorpio y Tauro. Y lo más loco de esto es de que yo soy de Escorpio, mi hermano es de Tauro y mi madre es de Leo. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero antes del monumento vino el resguardo del ser humano. Hace ya 9000 años los habitantes de Jericó fabricaban ladrillos. Los primeros poblados fueron amurallados para protegerse del exterior. Poseían estructuras que han sido consideradas murallas, torres de defensa e incluso casas. Estos son anteriores a la época de la cerámica y de los metales, y en este lugar se han descubierto los ladrillos de adobe más antiguos del mundo, hechos a manos datando de 8300 años antes de Cristo, y sus características eran las mismas. El ladrillo era más práctico que el barro en sí, era más fácil de transportar y se podían hacer paredes mucho más resistentes. Pero alrededor de 2000 años después, o sea 6000 años antes de Cristo, en el antiguo Egipto, fue donde se dio la primera gran innovación respecto al ladrillo. Se encontraron pinturas donde hay varios obreros sacando agua del suelo para mezclarla con barro y paja y metiendo la mezcla en un molde de madera sin fondo. Así podían fabricar muchos ladrillos idénticos y rectangulares en un solo día. A pesar de que los egipcios perfeccionaron la técnica del ladrillo de barro, el ladrillo cocido les interesó muy poco, ya que tenían grandes canteras de piedra para hacer sus edificios. El ladrillo cocido sí empieza a utilizarse alrededor de 3500 años antes de Cristo. Al cocerlos, estos conseguían una resistencia parecida a la piedra, con la ventaja de que el ladrillo se le podía dar forma antes de cocerlo. Moldear ladrillo era más rápido y más barato que tallar piedra, aunque tenían que tener cuidado a la hora de cocer los ladrillos. Si las temperaturas eran muy altas, los ladrillos se deshacían. Y por el contrario, si las temperaturas eran muy bajas, se desmoronaban fácilmente. A pesar de esto, el ladrillo pasó a ser un producto muy preciado. Al comienzo, debido a su coste, era solo utilizado para la construcción de templos y palacios. Los ladrillos cocidos podían llegar a valer hasta 30 veces más que los ladrillos de barro. Y ni hablar de los ladrillos con relieves o vidriados. Por ejemplo, en Babilonia, Por ejemplo, en Babilonia el rey Nabucodonosor II ordenó construir 8 puertas al interior de Babilonia. De estas se mantuvo solo una en pie, llamada la puerta de Ishtar, con una antigüedad de 575 años antes de Cristo. Estos ladrillos con relieve se fabricaban a mano y se esculpían en la arcilla húmeda, luego se dejaban secar antes de cocerlos y después se le echaba esmalte de colores junto a una especie de encerador que se cristalizaba cuando se cocían. También otro suceso muy importante en la historia del ladrillo fue durante los inicios del Renacimiento. Hablamos aproximadamente unos 1300 años después de Cristo, donde los artistas y arquitectos obviamente utilizaron el ladrillo para demostrar sus habilidades y estas se ven reflejadas en el arte mudéjar. Las características del arte son la utilización de materiales blandos como el ladrillo, el yeso, la cerámica o madera y que sea con fines arquitectónicos y decorativos. Mudéjar es el término que designa a los musulmanes que permanecieron viviendo en territorio conquistado por los cristianos durante la Edad Media en la península ibérica, constituida por los territorios de España, Portugal, Francia, Andorra y Gibraltar. Mudéjar viene del árabe aquel a quien se le ha permitido quedarse. Los reinos cristianos, después de conquistar su territorio, aprovecharon, explotaron la abundante mano de obra islámica que permaneció en la zona, y a pesar de que tuvieron un impuesto para conservar su religión, igualmente les enseñaron las técnicas propias del arte musulmán. Aún sabiendo todo lo que repasamos, es difícil saber con exactitud cuál fue el primer pueblo que desarrolló el uso del ladrillo. Sabemos que el ladrillo se originó en las antiguas civilizaciones del Medio Oriente, en territorios que hoy conocemos como Palestina, Irak, Irán, entre otros, y que gracias a esto, en los comienzos del sedentarismo en la Mesopotamia, ya prácticamente todo estaba hecho de arcilla.
debido a que era un material que se encontraba en abundancia, y que desde ahí se expandió a Egipto y a China, y poco más tarde a Europa, a través de Grecia y Roma. Pero bueno, a pesar de lo incierto, esos son los orígenes del ladrillo. Es increíble cómo de algo tan pequeño podemos descubrir cosas tan increíbles, y eso que me estoy dejando un montón de cosas en el tintero. Y para mí lo más increíble de todo es que distintas culturas, distintas épocas y distintos países en el mundo optaron por la utilización del ladrillo para la creación de sus lugares más icónicos. Hoy en día hay muchos que siguen en pie y son realmente obras bellísimas de la arquitectura. La palabra ladrillo viene del latín laterculus, later de ladrillo y culus de pequeño tamaño. Si unimos las dos queda pequeño adobe. Y al castellano pasó como ladrielo en el siglo XIII y a partir del siglo XIV hasta el día de hoy utilizamos la palabra ladrillo. Bueno, la primera es que el ladrillo fue parte fundamental de los pueblos de la Mesopotamia. Tanto es así que antes de poner los cimientos de cualquier edificio, depositaban ofrendas de comida y de bebida. Otra es que en algunos lugares se cree que la invención del ladrillo se le debe a la civilización acadia, un pueblo de la Mesopotamia de unos 2300 años antes de Cristo. Aunque no se sabe bien si se cree que ellos fueron los primeros en utilizar el ladrillo como lo conocemos hoy en día, ya que muchísimos años antes ya se venía utilizando. Pero bueno, más allá de esto, en esa civilización había una leyenda de la invención del ladrillo. Según los acadios, el ladrillo es un invento divino del dios Marduk. Según sus creencias, Marduk creó la tierra al agua junto al nacimiento de la vida, y luego el ladrillo junto al concepto de casa y familia. Y como último, saben que me gusta agregar alguna anotación que tenga la Biblia si es un objeto muy antiguo. Y este obviamente que lo tiene. Vamos a leer Génesis 11, del 1 al 8, la Torre de Babel. En ese momento se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Senar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Así fue como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego se dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto solo es el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Por ahora Dios bien piola, copado, buena onda, hasta lo que sigue ahora. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. ¿Es joda Dios? De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. ¿Podría ser este un guiño para el origen de los idiomas? No lo es. Así que bueno, este fue el origen del ladrillo. Espero que te haya gustado. Ya sabes, deja tu me gusta, compartilo, suscríbete si es el primer video que ves. Hay un par de videos interesantes antes que este. Podés ir a verlos. Y como siempre, compartilo por todos lados. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok y Telegram. ¿Por qué no? También, no sé por qué miro para allá, porque allá me veo a mí mismo. Espero que te haya gustado. Y déjame abajo un comentario de cuál querés que sea el próximo origen que veamos. Nada más. Espero que te haya gustado. Sí, eso solo. Bye bye.